Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Saludamos al pastor Edgar. Anda en Cancún. No, no es cierto, hermano. Gracias a Dios porque se está reponiendo ya el pastor. Gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Si quieren poner la primera diapositiva, abra su Biblia ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Ayer le dije a los hermanos de Maranata que el pastor andaba en Acapulco. Capítulo 18 del libro de los Hechos. Dice este capítulo hasta el versículo número 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya la semana pasada, hermanos, considerábamos al apóstol Pablo en otra ciudad. ¿Recuerda qué ciudad estaba? ¿Dónde? En Atenas, ¿verdad? Ahí tiene esta oportunidad de compartir del Señor. Ahí en el Areópago, los filósofos ahí se acercaron para escuchar, ya que lo habían oído predicar y estaban pues ahí deseosos de escuchar algo nuevo. Y que el Señor usa al apóstol Pablo para predicar en ese lugar. Ya vimos que pues la mayoría de los filósofos no creyeron, ¿verdad? Pero los que creyeron, pues entregaron su vida al Señor. Y dice ahí la escritura, leíamos, después de estas cosas, ¿verdad? Es decir, después de estar en Atenas, se fue a Corinto. Y ahí tenemos en la pantalla, hermanos, Corinto. Ahí está muy cerquita, si usted se da cuenta, ¿verdad? Ahí de su lado izquierdo. Va a encontrar Atenas. ¿Sí? ¿Ya lo ubicó ahí en el mapita? Bueno, está muy cerca ahí. Y la palabra del Señor nos permite conocer, hermanos, que el apóstol Pablo llega a esta ciudad. Era diferente a Atenas. Atenas era conocida, ¿verdad? Así como la cuna del conocimiento. Corinto no era muy diferente. Era famoso este puerto porque era una ciudad portuaria, pero era conocido por todo el Imperio Romano por su inmoralidad, algo que destacaba mucho en ese lugar. Vamos a la siguiente diapositiva. En el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, Corinto ya era una ciudad de tiempo, ¿verdad? Antigua, no era una ciudad nueva. Era un centro de comercio. Se encontraban dos puertos ahí en la ciudad. De alguna manera, durante mucho tiempo había una rivalidad ahí con sus vecinos, los atenienses, en este aspecto. Y su reputación, ¿verdad? Era muy notable ahí esta ciudad por su libertinaje, especialmente, hermanos, la inmoralidad sexual. Creo que hasta el día de hoy se ve mucho esto en los lugares donde hay puertos, ¿verdad? Donde llegan embarcaciones, donde hay comercio, donde llegan extranjeros. Esto se da mucho. Bueno, los corintios eran muy conocidos por la inmoralidad sexual que ahí se manejaba, ¿verdad? Ahora, todo esto era permitido porque ellos adoraban a la diosa Afrodita, o conocida también como Venus, ¿verdad? La diosa Afrodita o la diosa Venus era considerada la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Pues imagínense cómo estaba la ciudad. Era algo tremendo. Y Dios envía ahí al apóstol Pablo. El Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo ahí. Con toda honestidad, hermanos, si usted tuviera la oportunidad de salir a compartir y conociera este lugar lleno de inmoralidad sexual, ¿a dónde iría usted? ¿Cuántos dirían yo
voy a compartir ese lugar. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Compartir en estos lugares. Pero es el Espíritu Santo quien está guiando al apóstol Pablo a todo esto. Ahora, esta ciudad, el apóstol Pablo escribió una carta ahí, desde esta ciudad. Él escribió la carta a los romanos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer Romanos, sobre todo el capítulo número 1, ¿verdad? Si quiere buscarlo rápidamente, capítulo 1 de Romanos, y él habla acerca del Evangelio y del poder del Evangelio. Capítulo 1 de Romanos, no me avergüenzo, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mire el 24, hermano. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto es lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y bueno, sigue hablando ahí el apóstol Pablo. Es aquí en Corinto donde él escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Y creo que él obviamente podía mirar muchas cosas que sucedían ahí. Y es entonces, hermanos, que él inicia este capítulo 1 de la carta a los romanos, mencionando algunas de las cosas que se practicaban ahí, ¿verdad? En esta ciudad donde hoy él se encuentra. Con todo y eso, el apóstol Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, al llegar a ese lugar era un lugar estratégico, porque mucha gente pasaba por ahí. Mucha gente hacía base ahí y era la oportunidad de poder compartir el Evangelio y que pudiese establecerse una iglesia en ese lugar, como ya los que ya hemos leído la Escritura sabemos que es así, ¿verdad? Bueno, regrese, hermano, allá capítulo 18. Es aquí donde se encuentra el apóstol Pablo ahora compartiendo, donde lo ha dirigido el Señor, ¿verdad?, a este lugar. Y dice la Escritura que llegando a este lugar encontró ahí a un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Aquila. Su esposa también es un matrimonio de nombre Priscila. Ellos se habían llegado ahí salieron de Roma, ¿verdad? Dice la Escritura que Claudio había mandado a todos los judíos que salieran de Roma. Algunos historiadores dicen que precisamente en Roma había ya algunos cristianos ahí que, como ya se expresaron de los cristianos, que trastornaban, ¿verdad?, el mundo, y se provocaban algunas cosas, y entre ellos pues salió Aquila y Priscila, este matrimonio. Pablo se encuentra en ese lugar, se reúne con ellos, y dice la Escritura que eran del mismo oficio, y entonces se queda con ellos.
Trabajan juntos, su oficio era hacer tiendas. Ayer recordábamos ahí con nuestros hermanos en Maranata las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué con nosotros, Señor? ¿Recibiremos algo, Señor? Y el Señor Jesucristo dice: de cierto te digo que no hay quien no haya dejado todo por mí, que no reciba en esta vida 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, ¿verdad? Madres, padres, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y sabe que se está cumpliendo esta palabra en la vida del apóstol Pablo? Porque cuando él llega a este lugar donde no conoce a nadie, él no tiene que ir y dirigirse a un hotel o buscar dónde quedarse. Encontró hermanos y encontró casa. Se cumple la palabra del Señor. Yo sé que nosotros, hoy hermanos, si vamos a otros lugares encontramos hermanos. Y si salimos a servir al Señor, el Señor nos permitirá encontrar hermanos ahí y abrirán las puertas de su casa como lo hemos podido experimentar, ¿verdad? Y se cumple esta palabra del Señor. Algunos dicen: el Señor dijo que 100 veces más aquí voy a recibir casas. ¿No? ¿Cuántos quiere, hermano? Mínimo 3 para que no se vea tan exagerado. No, el Señor está hablando de eso. Han dejado todo, pero a donde vayan el Señor siempre va a abrir las puertas. ¿A quién usará? A la iglesia, a los hermanos, a quien Él quiere. Y encuentra hermanos, y encontramos padres, ¿verdad? Los que no tenemos ya a nuestros papás, pues hemos sido tan bendecidos porque encontramos ahí hermanas y hermanos, y es toda una bendición. Se cumple esta palabra con el apóstol Pablo, llega ahí con este matrimonio y se hospeda con ellos, hermanos. Trabajaban juntos, ¿verdad? Tenían el mismo oficio, y aquí inicia una relación de amistad, de hermandad preciosa, hermanos, y de trabajo, de compañerismo. Yo creo que para nosotros esto es un mensaje, hermanos, porque lo hemos preguntado: ¿cuántos amigos tenemos cristianos? Si todo su grupo de amigos no son cristianos, yo creo que hay problemas. Yo creo que hay problema. ¿Cuántos amigos tiene usted cristianos? Hermana, ¿cuántas amigas tiene usted cristianas? A veces dicen: todas las hermanas de la iglesia. Estamos hablando de amigas. ¿Cuántas? A ver, piénsele un ratito. ¿De cuántas usted, hermana, es amiga? Hermanos, ¿cuántos amigos tenemos cristianos? ¿Y de cuántos somos amigos? Aquí inicia una relación de amistad, de mucha bendición, dirigida por el Espíritu Santo para trabajar juntos. Y es tan preciosa esta amistad, hermanos, que al final de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, donde Pablo ahí manda a saludar a muchísimos hermanos, dice: saluden a Aquila y a Priscila, ¿verdad? Saluden también a Aquila y a Priscila. ¿Estamos en la diapositiva 3? A la 3, por favor. Y los llama mis colaboradores. Y dice también: expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por mí. Dijo el Señor: ninguno tiene más amor que aquel que pone su vida por sus amigos, ¿verdad? Y Él nos lo enseñó de una manera maravillosa. Y Pablo dice que Aquila y Priscila expusieron su vida por su amigo, por él, por él. Por eso son mencionados ahí en esa epístola a los romanos. Para este tiempo vemos que ya se encontraban con los hermanos allá en Roma, ¿verdad? Pero considéralo, hermano, ahí se lo dejo. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuántos tiene? ¿Verdad? ¿Cuántos de sus amigos estarían dispuestos como el apóstol Pablo, a dar su vida por usted? ¿O usted por alguno de ellos? Ellos tenían un oficio, hacían tiendas, ¿verdad? Era una parte importante en la tarea, en el ministerio del apóstol Pablo. Cuando él llegaba a las ciudades, aquí específicamente nos dice de una manera muy clara, empezó a trabajar, empezó a hacer las tiendas. ¿Para qué hacía tiendas, hermanos? ¿Mandé? Sí.
empezó a trabajar, trabajaba. Algo que Pablo le escribe a los corintios, ahí en esa ciudad se encuentra, pero al paso del tiempo Pablo les va a escribir una carta, y en el capítulo número 9 de la primera carta a los corintios, ¿quiere buscarlo? Mire lo que el apóstol Pablo va a expresar. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Ahí tenemos la cita, versículos del 7 al 14. Se lo leo, hermano, siga con su vista. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, esto que está en la ley Dios lo dictó, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Cuando Pablo está citándole a los corintios lo que dice la ley, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla, dice, ¿Dios está hablando de los bueyes? ¿Es el cuidado o está hablando de nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pues en este caso muy concreto, de él y de aquellos hermanos que están compartiendo el evangelio, que están trabajando en el evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y mire la respuesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de ustedes lo material? Y ese es un punto, hermanos, no voy a ahondar más en él, solo quiero leerles algo que a los corintios les está escribiendo, ¿verdad? Por el asunto de que llegó y está haciendo tiendas. Y les dice, ¿alguien de ustedes tiene el problema si nosotros sembramos lo espiritual y que recibamos de ustedes bendición material? ¿Alguien tiene problema? Y le digo algo, muchos tienen problema con eso. Muchos tienen problema con eso, ¿verdad? Y entiendo los extremos, a donde se van esto que dice la Escritura. Pero algo que dice Pablo habla de un derecho, porque lo va a mencionar ahorita, ¿verdad? Es decir, aquellos que están siendo instruidos tenían toda la bendición de apoyar en lo económico al que los estaba instruyendo. Pero aquí él va llegando y se pone a trabajar, ¿verdad? Sigo, hermanos, rápidamente para no alargarnos un poquito más. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿se has fijado? Habla de un derecho que Dios está dando. Un derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Es un derecho, pero dice el apóstol Pablo, pero yo no hago uso de ese derecho. ¿Para qué? Para que no haya ningún obstáculo al Evangelio. Como misionero, como predicador, tenía el derecho de poder percibir de aquellos que estaban siendo bendecidos e instruidos, ¿verdad? Me llama la atención cuando dice, ¿alguien tiene algún problema en eso? Y la respuesta pues es sí, muchos tienen problema con eso, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estar bendiciendo a una hermana allá en África. Muchos tienen problema con eso. Muchos tienen problema con diezmar, con ofrendar, con dar. Damos gracias a Dios de que aquí no levantamos ahí la ofrenda cada servicio. Me preguntaba el martes Eric, bueno, si no conocen a Erika, ya está Erika atrás. Pastor, ¿cómo hacen aquí? No hay ofrendas y eso. Dije, bueno, mira, hay 2 cajitas. Si lo hemos entendido y está en tu corazón, ahí puedes depositar tu diezmo, tu ofrenda, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero algunos sí tienen conflicto con eso. Bueno, Pablo dice, para que no haya ningún conflicto, no haya un estorbo al Evangelio,
no hago uso de ese derecho. No hago uso. ¿Pero qué si hiciera uso de ese derecho, hermanos? ¿Habría algún problema? No, porque es Dios mismo quien lo está escribiendo, ¿verdad? Pero Él voluntariamente se mantiene así de esta manera para que pues ninguno pueda acusarlo de que está buscando convertido solamente para recibir, ¿no? Para enriquecerse. Ahora, por el otro lado, sí existe quienes abusan de ese derecho. Eso también no lo vamos a negar. Quienes abusan y andan hasta juntando para un avión. Sí, y es real. Ese ha sido un gran problema. Pero entonces necesitamos ubicar lo que dice la Escritura y entenderlo, ¿verdad? Dice la siguiente cita, sigo leyendo, es ahí mismo en el capítulo 9 de Corintios, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Mire, cuando hablamos de esto, tampoco lo hacemos para eso, hermanos. Tampoco. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Cada vez que tenemos aquí la oportunidad de invitar a algún hermano de otra iglesia a predicar, qué bendición saber que la iglesia está dispuesta para poder bendecir al hermano. Y gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando nos han invitado a otro lugar, hemos sido bendecidos también en ese aspecto. Ahora, ¿tiene todo el derecho el apóstol Pablo para decir no? Pero si es sí, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Por eso se le escribe a los Corintios. Regresando al capítulo 18, versículo 4. Vamos a la siguiente diapositiva. Leo del 4 al 7, hermanos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Algo sucede ahí, hermanos. Cuando él está hablando, discutiendo, dice la Escritura que discutía en la sinagoga todos los días de reposo, ¿verdad? ¿Qué es discutir? No es pelear, ¿eh? No es pelear. Algunos dicen, estaban peleándose. No. Discutir no quiere decir que estaban peleándose, que había pleito ahí. Simple y sencillamente había un debate ahí, razonaba, escuchaba, ¿verdad? Y dice la Escritura que les hablaba, les decía que Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, mis amados hermanos. Había griegos ahí presentes, estos eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo y estaban interesados para hacerse judíos. 1 Corintios capítulo 2. Aquí acaba de llegar precisamente a Corinto, va a la sinagoga y dice la Escritura que está discutiendo ahí con los judíos. Primera Corintios capítulo 2. Estoy en segunda, perdón. Mire, dice el capítulo 2. Así que hermanos, estos hermanos son a los corintios, ahí donde acaba de llegar él. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Cuando él llega, dice, cuando yo llegué
para compartir con ustedes, hablarles del Señor, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Jesús, el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que necesitamos seguir compartiendo, hermanos, ¿verdad? Dice, no llegué para apantallarlos, no le eché ahí un rollo, tradúzcalo, ¿verdad? Les hablé de Cristo, me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. Versículo 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí nos está hablando de lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Cómo es que él llegó y lo que estaba experimentando y cómo les hablaba. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sabe que a mucha gente le encanta eso? Ya los vecinos que estaban ahí antes de irse a Corinto les encantaba todo eso, ¿no? Humana sabiduría y conocimiento, y las cabezas las tenían así, ya no cabía Cristo. Así sus cabezas. Dice, yo no prediqué con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué, hermanos? Sino en el poder de Dios. Qué bendición, hermanos. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Qué va a compartir? A Cristo. ¿Verdad? Compartimos a Cristo. Así. ¿Y quién hace la obra de convencimiento? El Espíritu Santo. Y lo hacemos en fe, ¿verdad? Hacemos en fe porque le creemos al Señor, compartimos a Cristo y el Espíritu Santo se carga de convencer. A veces nos metemos en tantos conflictos porque ¿y qué voy a decir? Y predica a Cristo, ¿verdad? Ahora, siga conociendo, sigamos conociendo del Señor cada vez más y más, ¿verdad? Porque mire, dice el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y sigue el apóstol Pablo hablando, pero aquí nos deja ver este momento del capítulo 18, cuando él llega, entra a la sinagoga y dice, no quise llegar ahí con palabras de humana sabiduría y ahí queriendo apantallarlos, les hablé de Cristo. Y lo hice con temor y lo hice con temblor, pero fue el Espíritu el que obró ahí, porque se trata de que su fe esté en Cristo, no en ningún hombre, no en la sabiduría de nadie, en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, es la manera en la que él discute ahí con los que se encuentran en la sinagoga. Nos regresamos, hermanos, al capítulo 18. ¿Ya se regresó? Bueno, dice la Escritura que regresaron y se unen con él Silas y Timoteo. ¿Se acuerdan dónde estaban Silas y Timoteo? ¿Dónde? Ellos se habían quedado en Macedonia. ¿Verdad? Cuando sacan al apóstol Pablo para evitar alborotos, se lo llevan y dice, díganles que me alcancen. Lo llevan para que se encamine a Atenas y dice, díganles que me alcancen después. Bueno, aquí ya llegan los hermanos, regresan de Tesalónica y solamente le voy a dar alguna cita para que usted después la pueda buscar. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, ¿verdad? Del versículo 6 al 10. Dice ahí, cuando Pablo le escribe ahora a los tesalonicenses, desde también este lugar, dice, cuando llegó Timoteo, que estaba con ustedes, esto sucedió en el capítulo anterior, cuando llegó Timoteo y se juntó conmigo, ¿cómo me animó? Porque me hizo saber de la fe que ustedes tienen, que se afirmaron, que están firmes en la fe, y eso llenó mi corazón y me alentó mucho.
Cuando ellos llegan traen buenas noticias, ¿verdad? Dios se sigue obrando ahí en la vida de los hermanos en Tesalónica. Cuando ellos llegan dice que ya está entregado por completo a la predicación del Evangelio. ¿Sabe cuál es la prioridad del apóstol Pablo? La predicación del Evangelio, no las tiendas, no las tiendas. Él llega a ese lugar, empieza ahí a fabricar tiendas junto con estos hermanos que encontró, ¿verdad? Pero ya está entregado por completo al Evangelio. Esa es la prioridad. Los que hemos tenido la oportunidad de recibir de Dios un llamado, hemos decidido en algún momento, al descubrir o una cosa o la otra, y gracias a Dios por la decisión que podemos tomar, ¿verdad? Hace muchos años que conozco al pastor Miguel y aún ser testigo del tiempo de decisión, de decir, no podemos atender dos cosas, atendamos al Señor y ser provocados. Y yo estoy seguro que tarde o temprano aquel que le rinde su vida al Señor para servirle, dejará de hacer lo que hace. Eso no quita que tal vez en algún momento se hagan tiendas. ¿Sí me entiende? Tal vez en algún momento se hagan tiendas, pero entregados por completo a la tarea que el Señor nos ha llamado a realizar. Después el apóstol Pablo también escribe ahí a los Corintios, después usted lo puede ver y llegaremos ahí sin duda alguna, y les dice a los Corintios, cuando yo estuve aquí y que prediqué el Evangelio entre ustedes, los hermanos de Filipos, ¿se acuerda de lo que pasó yo en Filipos, del carcelero? Dice, los hermanos de Filipos enviaron ofrenda para mi vida. Mire cómo es Dios de maravilloso. Bien podían decir los filipenses, ya no está aquí el hermano, ya no está aquí el hermano, ¿verdad? Pero los hermanos eran agradecidos. Y reúnen una ofrenda y se la envían al apóstol Pablo. Y todo está ahí en Corintios, usted lo puede leer después, ¿verdad? Le menciono todo esto para que podamos ver las cosas que se dan ahí. El libro de los Hechos nos señala algunas cosas, pero en las cartas descubrimos la manera en la que el apóstol Pablo estaba ahí viviendo, cómo el Señor lo sostenía y cómo el Señor utilizaba a la iglesia de otros lugares para que él pudiera seguir realizando esta tarea. Y es bendecido por los filipenses, ¿verdad? Y después a los filipenses también les dice, muchas gracias mis amados hermanos porque tuvieron cuidado, se acordaron de mí y me bendijeron. Perdón. Pero entonces, estando ahí, mis amados hermanos, dice la Escritura que vino oposición contra Pablo, ¿verdad? Y los judíos que estaban ahí no solamente se opusieron, sino blasfemaron. Blasfemaron. Ya Pablo ha escrito ahí que testificaba a los judíos que Jesús es el Cristo. Cuando ellos empiezan a blasfemar, hermanos, ¿contra quién blasfemaban? Si les hablaba de Cristo. Llegan a este punto, no solo de oponerse, sino hasta de blasfemar. Y sin duda esto provoca ahí el corazón de los que amamos al Señor, ¿verdad? Ayer les decía a los hermanos y con ustedes lo he compartido. A mí me molesta, con toda honestidad se los digo, cuando escucho a algunos, sobre todo cristianos, que hacen bromas y chistes del Señor. El otro día alguien de aquí, fíjate, y estaba el Señor Jesús, y empezó a hacer bromas y chistes. Y uno le dice, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Verdad? Le soy honesto, yo así me siento, a mí me mueve mucho que alguien trate de burlarse. Bueno, blasfemaron y empezaron a blasfemar estos hombres, y es cuando entonces el apóstol Pablo hace algo ante el rechazo. Dice la Escritura que sale de ahí, se retira de ese lugar cuando su mensaje es rechazado, y dice así el versículo 6, oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Cuando ellos tienen esta actitud, sacude sus ropas y les dice, me voy a los gentiles, ¿verdad?
y se da la vuelta y se va, se retira. Hermano, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Pues simplemente lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesús, ahí están las citas, Mateo capítulo 10, después usted las puede buscar, ¿verdad? Dice, cuando envía de 2 en 2 a sus discípulos, si llegan a una casa y en esa casa no los reciben, sacudan el polvo de sus pies. Retírense, sacudan el polvo de sus pies, para testimonio a ellos que aquel día en el final, el castigo que ellos recibirán, y da una palabra muy fuerte ahí el Señor. También dijo el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y los despedacen. Cuando alguien está en una actitud, no me interesa nada del Evangelio, no quiero nada, no quiero saber nada, ¿qué necesitamos hacer? Vámonos. No sea que se vuelvan y los despedacen. ¿Por qué darle lo santo a los perros y las perlas a los puercos? Eso lo dice la Escritura, ¿eh? ¿Sabe a veces cuánto tiempo llegué a perder por estar ahí con alguien, al final de cuentas no le interesa y que hasta sale raspado uno? No, es que tenemos. Pero cuando atendemos al Señor y otra vez el Espíritu Santo está guiando, pues nos retiramos. Si Dios da la oportunidad, abre una puerta para que haya algo, con todo gusto. Si alguien dice no, el apóstol Pablo lo hizo. Hablaba ahí. Y estos hombres llegaron hasta blasfemar. Sacudió sus vestidos y dio la vuelta. Me voy con los gentiles. ¿Verdad? Tuvieron la oportunidad y la rechazaron. ¿Sabe que mucha gente rechaza? Eso es una historia que vamos a ver que se repite ahí en el libro de los Hechos. Viene la predicación del Evangelio, algunos creen y otros no creen. Y algunos no creerán. Pero la tarea se hace. Y dice el apóstol Pablo: ¿por qué me es impuesta una necesidad? Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Verdad? Cuando nosotros compartimos, hermanos, lo hacemos así en fe. Queremos. Pero cuando alguien ya tiene esta actitud, nos damos la vuelta y nos vamos. ¿Verdad? Bueno, esto es algo que hizo el apóstol Pablo, al sacudir sus ropas, sus vestidos, dice la Escritura del Señor. Pero también la buena noticia es que sí hubo creyentes. Versículo 8: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¡Qué bendición! Porque los que creyeron inmediatamente se bautizaron. Es más, justo abrió las puertas de su casa y ahí se siguió compartiendo del Señor. Y ahí muchos de Corinto creyeron al Señor. Y este hombre al que menciona, y menciona a su familia. ¿Se acuerda que en Filipos pasó eso con el carcelero? Creyó el carcelero, la familia escuchó y creyeron. Hermanos, qué bendición que nuestras familias crean al Señor. Cuando alguien crea al Señor es un elemento que el Señor va a utilizar ahí para bendición de esa familia, para que esa familia conozca, escuche y reciba el mensaje de salvación. 2 varones, el carcelero y Crispo, sus familias vinieron al Señor. ¿Ha considerado qué pasaría si los varones le rinden su vida al Señor? El jefe de la casa le rinde su vida al Señor. ¿Qué cree que va a pasar con la familia? Bendecimos al Señor por nuestras hermanas amadas, ¿verdad? Siempre son las más. Pero cuando la hermana le entrega su vida al Señor, no hay una respuesta a veces de todos. Pero cuando es el varón, hermanos, hay más respuesta. Qué importante es, varones, que le creamos al Señor, le entreguemos nuestra vida si alguien no lo ha hecho, y que pueda ver la bendición de su familia alcanzada para la gloria de Dios. ¿Verdad? Estos varones que ya mencionamos, junto con toda su familia, creen al Señor
y son bautizados. Con todo lo que estaba sucediendo ahí, con todo lo que se vivía en la ciudad, simplemente nos deja mirar el gran amor de Dios para con el ser humano. Y el amor también de un varón que estuvo dispuesto a salir y dejar su comodidad para compartir el Evangelio. Hermanos, no se pierda la oportunidad, tal vez no de irse, o tal vez sí, yo no lo sé, a compartir el Evangelio, pero lo puede compartir en donde usted se encuentre, ahí en su casa, ¿verdad? Con sus amigos, con sus vecinos. Hable de Cristo, hablemos de Cristo, compartamos con la gente. Cuando amamos a Dios, entonces podemos transmitir ese amor también a los demás. Y yo creo que el Señor, sin duda, al atender la voz del Espíritu Santo, nos irá guiando para la gloria y honra de su nombre. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Cierre sus ojos. Si me ayudan con el micrófono. Enviamos saludos a nuestros hermanos ahí en la transmisión y vamos a orar con el Pastor Miguel. El Pastor Miguel nos despide en esta noche. Pastor, despídenos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, al terminar esta reflexión sobre tu palabra. Permite que, Señor, como dice la misma, acomodemos lo espiritual a lo espiritual y podamos entender aquello que tú quieres, aquello que tú tienes para cada uno. Gracias, Padre, por este tiempo. Vamos a nuestros hogares y rogamos que la bendición tuya, Padre Celestial, la bendición de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, hoy y siempre. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.